Hola, esta es la teoría número 3. En lo que vamos a ver en este video es todo lo referido a las funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas son conocidas como seno hiperbólico y coseno hiperbólico y las derivadas de ellos. El seno hiperbólico se conforma por la resta de e a la x y e a la menos x dividido 2 y tiene esta curva de gráfica que vemos aquí. El coseno hiperbólico, bueno, notemos que el seno hiperbólico lo pueden notar como sen con una h de x o una S mayúscula h de x. El coseno hiperbólico, cos de h de x, ¿sí? Con hi o ch de x, es la suma de e a la x y e a la menos x, todo dividido 2, y tiene una gráfica de esta forma, que como pueden ver es las sumas de estas dos funciones que tienen acá, gráficamente. La idea, bueno, si quieren pensar a qué se parecen gráficamente, tiene una similitud, no es exactamente igual. El seno hiperbólico a la x cubo y el coseno hiperbólico a una parábola subida en unidad. La tangente hiperbólica se escribe TH y tan h de x, que es el cociente del seno hiperbólico y coseno hiperbólico, de manera similar con la tangente del ángulo alfa es igual al seno de alfa sobre coseno de alfa, y tiene esta gráfica que tiene asíntotas horizontales a i igual a 1 e i igual a menos 1. Cuando crece mucho los valores de x se acerca a 1 y cuando decrece hacia menos infinito se acerca a menos 1. Bien, como en el seno y el coseno tenemos la cosecante hiperbólica, la secante hiperbólica y la cotangente hiperbólica que se definen de forma análoga, uno sobre seno hiperbólico, uno sobre coseno hiperbólico y coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico, de forma análoga con lo que se vio en trigonometría. Tiene ciertas aplicaciones muy interesantes el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Todo lo que sea referido a cuestiones de velocidad, electricidad, radiactividad y cómo se degeneran o se extinguen esas energías, esos entes, se utiliza comúnmente con este tipo de funciones. El ejemplo más conocido de una aplicación clara del coseno hiperbólico en este caso es en la forma que tiene un cable cuando está suspendido por dos postes a una misma altura, y la forma que tiene es como, bueno, como se representa en esta gráfica. Si ustedes tienen un cable flexible y de alta densidad, se forma la curva que se llama catenaria, y la curva tiene como ecuación I igual a un número C, una constante C, más una cierta constante A por coseno hiperbólico de X sobre esta misma constante A. Bueno, esta que tiene una gráfica similar a una parábola, pero bueno, no cumple las condiciones para ser una parábola. En realidad corresponde a la gráfica utilizando el coseno hiperbólico. Hay muchas identidades trigonométricas muy similares a las del seno y el coseno, hay algunas que son idénticas. El seno hiperbólico de menos x es igual a menos seno hiperbólico de x, esa es una identidad hiperbólica que también la tenemos en las entidades trigonométricas. El coseno hiperbólico de menos x es igual a coseno hiperbólico de x, esa también la tenemos en trigonométricas. Coseno hiperbólico cuadrado de x menos seno hiperbólico cuadrado de x es igual a 1, esa es muy parecida, la única diferencia muy grande que tiene es que en lugar de una resta tenemos una suma con las identidades trigonométricas. Bueno, y algunas que también son similares, 1 menos tangente hiperbólica cuadrada de x es igual a secante hiperbólica cuadrada de x. El seno hiperbólico de la suma es seno hiperbólico, coseno hiperbólico, más coseno hiperbólico, coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico de la suma, también bueno, la 5 es idéntica a las trigonométricas. La 6 es muy parecida, la única diferencia es que, nuevamente, como en la propiedad 3, en vez de ir sumado, acá iría restado. Coseno de x, coseno de y, más seno de x, hiperbólicos, seno de y, todos hiperbólicos. En trigonométricas, cuando tenemos una suma, aquí iría una resta. Bien, veamos algunas demostraciones de cómo se prueban estas identidades, cómo las tendrían que probar. Bueno, supongamos que queremos probar la primera, tenemos el seno hiperbólico de menos x igual a menos seno hiperbólico de x, lo que usaríamos es la definición,
que nos dice que el seno hiperbólico de x es igual a e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y por lo tanto, comenzamos. Seno hiperbólico de menos x, ¿quién sería? Bueno, aquí tenemos seno hiperbólico de x y corresponde a e a la x menos e a la menos x sobre 2. Bien, ¿quién va a ser el seno hiperbólico de menos x? Bueno, va a ser a donde nosotros teníamos x en la definición, le vamos a colocar menos x. Entonces va a corresponder ser e a la menos x menos e a la menos x. Todo esto sobre 2. Si lo trabajamos, menos por menos es más, o sea que nos quedaría e a la menos x menos e a la x. Todo sobre 2. Bien, lo podemos acomodar. La suma es conmutativa. Este término lo tenemos positivo y el segundo término lo tenemos negativo. Esto sería lo mismo que decir menos e a la x más e a la menos x. Y podemos sacar factor común menos. Si nosotros sacamos factor común menos 1, este nos quedaría e a la x positivo y el segundo término cambia de signo. Así que nos queda menos e a la menos x. Y encontramos nuevamente al seno hiperbólico, según está definido. Así que nos quedaría igual a menos seno hiperbólico de x. Es por eso que se corresponde la identidad. En el coseno hiperbólico, la segunda, coseno hiperbólico de menos x igual a coseno hiperbólico de x, es muy similar, un poco más sencilla. Utilizamos nuevamente la definición. Tenemos que coseno hiperbólico de menos x es igual a, nuevamente reemplazamos donde dice x, le ponemos menos x, o sea, quedaría e a la menos x más e a la menos x, todo sobre 2, menos por menos es más, así que nos quedaría e a la menos x más e a la x, y aquí nuevamente la suma es conmutativa, entonces lo podemos expresar como e a la x más e a la menos x, y tenemos exactamente lo mismo que teníamos en la definición. Es por eso que tenemos coseno hiperbólico de x, por ello que son idénticos. Y por último, veamos la tercera. Nosotros tenemos que coseno hiperbólico cuadrado de x menos seno hiperbólico cuadrado de x, queremos probar que es igual a 1. Esta es muy similar a la de seno cuadrado más coseno cuadrado, solamente aquí tenemos una diferencia muy importante, una resta. Bien, usamos nuevamente las definiciones, entonces vamos a tener coseno hiperbólico era es e a la x más e a la menos x sobre 2, lo elevamos al cuadrado. Seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x sobre 2 y lo elevamos al cuadrado. Aplicamos propiedad distributiva de la potenciación respecto a la división, nos quedaría el numerador al cuadrado dividido el denominador al cuadrado en ambos términos. Y luego aplicamos cuadrado binomio. El primero al cuadrado, e a la x al cuadrado, potencia a potencia, las potencias se multiplican, nos queda e a la 2x. El doble producto del primero por el segundo, 2 por e a la x por e a la menos x, más el segundo al cuadrado. Nuevamente potencia a potencia, nos quedaba e a la menos x al cuadrado, potencia multiplica sobre 2. 2 al cuadrado es 4, y aquí sucede lo mismo. El primero al cuadrado es e a la x al cuadrado. Entonces nos quedaría e a la 2x. Después tenemos menos el doble producto del primero por el segundo, porque tenemos una resta. 2 por e a la x por e a la menos x, más e a la menos x al cuadrado, nos quedaría e a la menos 2x. Todo sobre 4 que es al cuadrado. Bueno, denominador común es evidente que va a ser 4. Lo acomodamos un poquito antes. Fíjense algo muy interesante. Aquí tenemos e a la x multiplicado por e a la menos x, lo mismo que tenemos aquí. Bueno, e a la x por e a la menos x es lo mismo que si nosotros usamos misma base, la base en este caso es c, las potencias se suman. Es lo mismo que decir e a la x menos x, o sea, e a la 0. E a la 0 es igual a 1. Entonces nos quedaría 2 por 1. Es por ello que nos queda 2, y en este caso 1 es 2. También lo podrían haber pensado como e a la x multiplicado por 1 sobre e a la x. Recuerden que el exponente negativo es lo mismo que expresarlo como 1 sobre e elevado a la x en este caso. Entonces nos quedaría e a la x por 1 sobre e a la x, y es por ello que nos quedaría 1. Simplificamos, y nos queda 2 aquí y menos 2 aquí. Bien, nuevamente, el denominador común es evidente que va a ser 4. Seguimos en la otra hoja. Copiamos exactamente lo mismo. Denominador común es evidente que va a ser 4, así que nos quedaría lo que teníamos en el primer numerador menos lo que teníamos en el segundo denominador. Fíjense lo importante de la utilización de paréntesis porque estamos restando todo lo que tenemos en el segundo término. Bien, distribuimos la resta, nos quedan todos los signos cambiados. Va a quedar menos e a la 2x, menos 2, más 2, y menos e a la 2, menos 2x. Fíjense, tenemos e a la 2x menos e a la 2x. Tenemos
más e a la menos 2x menos e a la menos 2x. Los vamos a poder simplificar y tenemos 2 y 2, que nos queda 4. 4 dividido 4 es lo mismo que 1 y es por ello que la propiedad nos demuestra que el coseno cuadrado hiperbólico de x menos seno hiperbólico cuadrado de x es igual a 1. Bueno, en las calculadoras científicas pueden ustedes calcular directamente el coseno hiperbólico de un número cualquiera. Para poder hacerlo, van a tener que primero presionar este IP que tienen aquí en la cuarta fila, tercera columna, de los botones auxiliares. Igual la misma posición que lo tienen en las calculadoras un poco más modernas. IP, primero lo presionan, que viene de hiperbólico. Y luego presionan seno, coseno, tangente, igual les va a aparecer un sin o un cos con una h que va a representar el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico o la tangente hiperbólica, lo que necesiten. También podrían utilizarlo para las funciones inversas del seno hiperbólico, coseno hiperbólico, así como lo usan para el arco tangente y el arco seno de funciones trigonométricas. En este caso se llama argumento de seno hiperbólico o argumento de coseno hiperbólico, pero de todas formas tienen las herramientas para poder resolverlos algebraicamente. Bueno, eso fue todo. Hasta luego.